Hola queridos estudiantes, un gusto saludarlos de nuevo y pues seguimos adelante en este itinerario de la teología espiritual. En el anterior video les presentaba una especie de monólogo con una voz un poquito más ceremonial, en la cual pues veíamos cómo la teología espiritual no solamente tiene antecedentes precristianos, sino que también hace parte de la realidad humana en distintas culturas y sociedades. Desde el comienzo de los tiempos, como les comentaba, las sociedades han intentado dar respuesta a sus inquietudes más profundas y han tenido en cuenta también pues, su invitación, la invitación hacia lo trascendente. Por supuesto que eso se ha leído de distintas maneras y en el cristianismo, en las religiones semíticas, adquiere un sentido muy especial al reconocer la relación de un pueblo con un Dios. Un pueblo que asume la invitación de Dios a salir de su zona de confort y a descubrir algo más que lo ordinario. No solamente es una respuesta a preguntas existenciales, trascendentales, como vimos al comienzo, sino algo más. Es asumir una relación con un Dios que está dispuesto a entregarse y a darse para la liberación y la paz de ese pueblo. Encontramos también elementos de esto en nuestra tradición veterotestamentaria. Si miramos el ejemplo de Abraham, la invitación de Abraham de salir de Ur de Caldea, su zona de confort, donde tenía todo, excepto la promesa de la descendencia. En ese sentido, ahí la irrupción de lo sagrado no solamente responde a la ansiedad de un hombre viejo sin hijos, sino también a la necesidad de futuro, de trascendencia, de poder reconocerse como una persona digna de ser recordada en el tiempo. Desde ahí empieza la idea de la alianza, una idea que reconocemos y que hemos estudiado mucho a lo largo de pues, los estudios teológicos. La alianza que por supuesto se tiene que ir concretando en distintas circunstancias. No siempre la alianza se dice igual. La alianza tiene contextos y sentidos especiales cuando el pueblo está en un estado de esclavitud, por ejemplo, en Babilonia. Y aún así, desde ahí produce el anhelo del regreso a ese monte Sión, que significa no solamente el regreso al lugar soñado, sino también el regreso a una relación de comunión con Dios. Fundamentalmente eso encontramos en la literatura de los profetas tardíos, en Oseas, en Habacuc, el regreso al amor primero, a lo esencial, que es esa invitación de Dios a asumir la alianza con Él de una manera definitiva, de una manera liberadora. Encontramos también en Jesucristo un sentido de la alianza, un sentido de la alianza que no solamente reconoce el deseo de volver a la conversión, lo cual está muy en las palabras de Juan el Bautista, sino también de reconocer pues la presencia de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, como encontramos particularmente en el Evangelio de Marcos, que viene a liberar y que viene también a construir un reino, como encontramos también fundamentalmente en Lucas, en donde las relaciones humanas son redimidas, en donde todos somos invitados y en donde los más pobres y los más menos desfavorecidos son los más importantes. Por supuesto, también viene a demostrar el cumplimiento de las profecías, como encontramos fundamentalmente en el Evangelio de Mateo, y también a presentar el argumento de la fe en Cristo como esencial para cualquier experiencia espiritual, como encontramos en el Evangelio de Juan. En ese sentido, el diálogo con Nicodemo es muy importante. El nacer de nuevo es no solamente volver a la alianza inicial, sino también reconocer que Dios actúa desde la sencillez, desde la salvación, y que Dios se hace parte de nuestras realidades humanas más profundas. La fe en Cristo es fundamental en las cartas apostólicas. La fe en Cristo que cambia del hombre viejo al hombre nuevo, de la ley de la carne a la ley del espíritu, y que en medio de eso concede
una experiencia auténticamente liberadora, porque permite la inserción en la vida divina, la filiación adoptiva que nos va a decir Pablo, eh, como el Espíritu Santo también actúa en medio de nosotros para que podamos llegar a esa relación de filiación adoptiva y de reconocimiento de la presencia de Cristo en medio de nosotros. Toda la tradición bíblica nos quiere mostrar en distintos contextos, no solamente literarios, sino también socioculturales, cómo Dios está empeñado en distintas maneras en la labor liberadora del ser humano, en constituir un pueblo elegido, un pueblo de la alianza, una alianza que poco a poco se irá eh, presentando con términos un poco más legítimos y fidedignos, que al comienzo parece ser una cuestión un poquito más abstracta, pero que en Jesucristo va a tener su cumplimiento y su absoluta recapitulación. Los padres de la iglesia, por ejemplo, Ireneo de León, van a hacer énfasis en cómo en Cristo se cumple todo aquello que se soñó en la primitiva alianza veterotestamentaria y cómo en Cristo no solamente el hombre es capaz de llegar al conocimiento de Dios, como dirán los padres de Alejandrina, por ejemplo Clemente de Alejandría, sino también va a poder llegar a su plenitud como ser humano. Ireneo va a decir que la gloria de Dios es el hombre viviente. La doxa, la gloria, la exaltación de Cristo que encontramos en Filipenses 2, es asimismo el hombre que despierta y que reconoce por medio de la gracia, de la acción del Espíritu Santo, como encontraremos en San Agustín, en De Trinitate, el don del amor de Dios, el ser amado por Dios. Una palabra que poco a poco irá desarrollándose, que tendrá distintos elementos y que a mi juicio tiene un gran colofón en el desarrollo teológico de San Buenaventura en su cosmovisión del Homo Viator, el hombre que viaja y viaja hacia el amor, viaja al encuentro profundo con Dios, un encuentro que lo hace divinizarse como tal. Una palabra, teiosis, que los padres capadocios y algunos padres de la iglesia, también latinos como Ambrosio, van a desarrollar. Cristo, Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios, para que el hombre participe de la realidad divina. En este sentido, la ambición de los primeros padres, Adán y Eva, de ser como dioses, esa invitación que le hace la serpiente desde el árbol de la vida, se cumple realmente, ciertamente, en Cristo, como lo muestran los padres de la iglesia, porque por medio del conocimiento de Cristo, no solamente el hombre es hecho salvo, sino también reconoce en sí su propia dignidad y es capaz de insertarse en la vida divina. Podemos ver que la teología espiritual cristiana va a tener distintos elementos y que también, según el contexto literario y también los destinatarios de los documentos, pues tendrá distintos énfasis. Por supuesto, no podemos poner en el mismo sentido las homilías prebautismales o posbautismales de Cirilo de Jerusalén o los escritos de los padres apologistas como Justino en su diálogo a Trifón, en sus apologías, o los escritos también de los padres capadocios como Basilio, como Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza, en donde va a estar muy importante la claridad acerca de qué naturaleza hablamos cuando hablamos de Cristo, o los escritos de Tertuliano, en donde intenta precisar un poco más el lenguaje dogmático desde el punto de vista más latino. No podemos nosotros reconocer que ahí hay un contexto unívoco. Por supuesto que son contextos muy diferentes, pero está una idea central, y es una idea que a mi juicio viene desde el comienzo de la tradición veterotestamentaria. Dios invita al ser humano a una relación en la cual el ser humano no solamente descubre quién es, para dónde va, sino a qué está invitado. La teología espiritual en ese sentido no es simplemente un tratado de cómo es Dios, de cómo se encuentra, de cómo se conoce, sino también es y ahí voy con Buenaventura, si me permiten, en el itinerario, es como una bitácora, una pauta hacia dónde seguir. Y que por supuesto cada contexto lo va a marcar de un modo muy especial. Me despido tomando conciencia de cómo Dios de distintas maneras ha
puesto, y así lo creemos en la teología, su invitación al hombre para reconocerlo, para amarlo, para seguirlo, y cómo distintos hombres y mujeres en distintos momentos de la historia han reconocido esa invitación. Eh, Quisiera agradecerles a todos por su lectura, por su comprensión en este sentido de la teología espiritual. Invitarlos también a que reflexionemos acerca de, bueno, en nuestro tiempo como tal, en nuestro tiempo presente, en el cual pues también la teología espiritual se va encarnando en los seres humanos que somos hoy en día, que reflexionemos a ver cómo esa invitación a una relación personal con Dios se concretiza, se ha concretizado, no solamente en la vida de cada uno de nosotros a nivel personal, sino también en las personas con las que compartimos, las personas que acompañamos en nuestros contextos pastorales y religiosos. Ojalá podamos hacer como una especie de constante a lo largo del tiempo y reconocer en medio de todos los autores que han sido importantes en el desarrollo de la teología espiritual, pues una misma invitación y un mismo llamado por Dios hacia la beatitud y hacia la inserción en su divinidad, en su intimidad trinitaria, en la cual todos nosotros, por la acción del Espíritu Santo, hoy somos bienvenidos. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga.